Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de El lado humano de la medicina. El día de hoy tocaremos temas muy especiales y muy importantes como lo que son los accidentes de tránsito, las lesiones deportivas, ahora que está de moda, de verdad, que mucha gente está yendo al gimnasio y sin embargo no saben si estos entrenadores de gimnasio, sin hablar mal de ninguno, pero si estos entrenadores de gimnasio realmente están certificados y avalados para poder ejercer y poder enseñar bien a realizar estos ejercicios. Para ello tenemos de invitado muy especial al doctor Vázquez, quien hará su presentación oficial en estos momentos. Bueno, mi nombre es Roberto Vázquez Castillo, soy especialista en ortopedia y traumatología. Tengo una maestría en salud pública y en epidemiología. Ejercí la ortopedia durante 30 años en el Hospital Santiago de Jinotepe como ortopedista de base y como docente de la Facultad de Medicina de la UNAM Managua, impartiendo principalmente temas en investigación en salud, administración en salud y epidemiología. Actualmente estoy jubilado y me dedico a mi consulta privada. Doctor, últimamente, por lo menos en mi caso, he escuchado el auge que están tomando ahora los accidentes de tráfico, de tránsito, ¿verdad? Mayormente dicho, que por lo menos los últimos números que yo manejo de fuentes oficiales es que por lo menos son 140 accidentes de toda la índole correspondiente al tránsito diario. Y entre los más destacados están los accidentes de tránsito en motocicleta. Los motorizados son los mayores involucrados, por no decir afectados, porque tanto el motorizado como la otra persona que se accidenta, pues están involucrados, son los mayormente afectados. Entonces, me gustaría saber desde el punto de vista de la ortopedia y la traumatología, ¿cuál es su opinión con respecto a estos accidentes? ¿Realmente usted cree que son prevenibles, que son evitables en su mayoría? También usted como saludista y epidemiólogo, ¿verdad? Que vemos ya un poco más la parte social. ¿Qué opina usted al respecto de eso? Tuvo, me imagino que en sus 30 años, algunos casos, ¿verdad? De accidentes de tránsito, de accidentados. Entonces, pues, ver si nos podría contar un poco de su experiencia, de su pensar con respecto a esto y si también tiene algún consejo o algunas palabras que decirle a la población con respecto a esto. Bueno, la epidemiología es el estudio de las enfermedades de las poblaciones, a diferencia de la clínica que de la persona particular. Entonces, a pesar de que vos veas problemas de tipo desde el punto de vista de especialidades, de ortopedia y traumatología, esas cosas no puedes verlas si no le enfocas desde un punto de vista epidemiológico. Lo primero que tenés que conocer es la historia. En 1979, yo me acuerdo cuando entraba a Managua y decía un rótulo, población de Managua 400.000 habitantes. Nicaragua tenía 1,5 millones de habitantes, 1.6, a ver, 3 millones de habitantes, más o menos. La revolución, después vino la pérdida del frente en el 90 y ahí es donde se da uno de los primeros fenómenos de crecimiento del parque vehicular, porque el montón de nicaragüenses que habían emigrado hacia Costa Rica principalmente y a los Estados Unidos ya tenían familia, ya tenían hijos y comenzaron a volver al país. En ese entonces se promulgó una ley que la gente que regresaba a Nicaragua tenía derecho a meter 2 vehículos libres de impuestos, ¿sí? Y ese es en el primer envión 91, 92, que comienza la gente a regresar, entonces se da el primer aumento del parque vehicular de Managua. Y ahí es donde comenzaron, por ejemplo, las estrategias de Managua, por ejemplo, que hicieron las primeras rotondas, los primeros pasos de desnivel. Eh, y lógicamente, sumado a eso, el aumento de la población, regresa la gente, la explosión demográfica y comienzan a haber más accidentes. Antes, por ejemplo, para ir de Jinotepe a San Marcos, que son 7 kilómetros, vos te dilatabas 5 minutos y ya comenzó
La dilatación, actualmente te dilatas hasta 15 minutos, no menos de 40 a 50 vehículos en los dos sentidos te encontrás ahora. El otro fenómeno que aumentó el parque vehicular fue la traída de zona franca. ¿Por qué razón? Porque la traída de zona franca generó un montón de puestos de trabajo para miles y miles de nicaragüenses y comenzó a aparecer la venta de motos baratas. ¿No? Ya todo el mundo tenía su moto, ya tenía acceso, la gente trabajaba, tenía acceso a la moto porque la vendían con facilidades de pago y todo eso. Por ende, eso también traía una segunda envión de aumento del parque vehicular, que a la misma vez los vehículos van siendo más accesibles a la gente y todo eso, a pesar de las situaciones, y por eso es que vos ves que Managua es súper congestionado. Eso comenzó a traer accidentes diarios, diario, diario. Eh, Sumado a esto, eh, digamos, la flexibilidad de las leyes en ese entonces, que a pesar de que habían leyes no eran tan rígidas y con eso se demuestra uno de los primeros puntos. Puedes tener las leyes más rígidas, pero la gente sigue bebiendo. Imagínate que yo me acuerdo que fue como en el 2000, más o menos, que comenzaron a la ley, comenzó a salir la ley de tránsito del uso exigido del casco, porque antes podías andar sin casco, no había ningún problema. Podías andar dos, tres personas, no había problema. Podías andar sin luz en moto. Entonces, todo eso sumado a eso era que vos tenías accidentes en Managua, diario vehiculares, diario de motos, y sumado a eso, ¿cómo decirte? El acceso a la gente a los bares, a todo eso. Entonces, comenzaron a aumentar todo lo que eran las lesiones traumáticas, ¿no? De todo, desde fracturas cerradas y pequeñas hasta grandes accidentes con traumas craneoencefálicos. Eso congestionó los servicios de salud y ya comenzó a verse los accidentes automovilísticos como un problema ya de salud pública. Ya se les escapó de las manos. Entonces así aparecieron las leyes más rígidas porque vos sabes, un lesionado no solo en sí la lesión, hay muertos, discapacitados, y eso te aumenta y afecta la economía de la familia. Entonces comenzaste a ver un montón de fracturas después, en motos sobre todo. Traumas craneoencefálicos, traumas de cerrados de abdomen, y eso lógicamente que congestiona los servicios de salud. Además, otro fenómeno que hubo, comenzó el aumento de la delincuencia. Comenzaron a ver las agresiones físicas, heridos por arma blanca, asesinatos, y en eso, pues, se ha visto pues que la mayoría de ellas, hasta yo diría que más de un 90% son prevenibles, son cuestiones educativas. Si vos ves y analizar las causas, que ahora no hay mucha información disponible en el internet, por ejemplo, de la policía y todo eso, pero vos ves los reportes semanales, te vas a dar cuenta que la mayoría de ellas son prevenibles. Y respeto a las leyes de tránsito, principalmente, imprudencia peatonal, el alcohol, a pesar de todas las medidas que han habido, se sigue habiendo accidentes inmortales por efectos del alcohol, vehículos en mal estado. Por eso es que vienen aumentando las leyes y los requisitos para ir disminuyendo la incidencia pues, y la prevalencia de las muertes y de las discapacidades por accidentes automovilísticos. Y por eso ahora, por lo menos ahorita, octubre de este año 2024, circuló incluso en las redes una reforma que supuestamente hubo o iba a pasar en la vigente ley de tránsito, pues, pero que al final se dijo que era una noticia falsa. Pero no sé por qué la gente les puedes poner 30.000 Córdobas, que 35.000 equivalentes a $1.000 americanos en estas actualidades. Le decís que te la vas a llevar detenido por exceso de velocidad, por estado de ebriedad.
le puedes decir múltiples cosas a la gente que le puede hacer y la gente sigue tomando. La gente sigue andando a exceso de velocidad en las calles. Entonces, ahí donde uno se pregunta realmente cuál es entonces la razón del por qué siguen habiendo este tipo de accidentes. Porque las leyes están y se están aplicando. Por lo menos en las calles ahora he visto más retenes policiales llevándose motocicletas, llevándose vehículos en las grúas, me imagino yo, de alguna infracción de tránsito, que tal vez algún exceso de velocidad o no andaban sus papeles en orden, porque también ese es otro problema. La gente ahora anda en las calles sin sus papeles, sin sus licencias, con los seguros vencidos y a la hora de los accidentes, eh, ¿quién responde? Realmente responde el seguro, pero si el seguro no lo anda, ¿cómo vas a responderle a la otra parte? Entonces uno mira de este múltiple de cosas en las calles, en las noticias, en las redes, porque ahora las redes es el boom de las llevaderas de información. Entonces, si hay tantas cosas para prevenir, ¿por qué realmente se siguen dando estos accidentes? O sea, ¿por qué? En teoría tendríamos que tener ya una disminución de los accidentes y realmente siguen en aumento, siguen en aumento. Y te dice incluso la salud pública que ya los accidentes de tránsito vienen a ser una enfermedad. Es una enfermedad, ya es un problema de salud pública, porque como usted dice, toca la economía familiar, que es un tema muy sensible en la población, o sea, tocarle el dinero a la gente, tocarle el bolsillo a la gente, algo muy delicado, pero a la vez de la economía golpea la salud de toda la familia. Y ya la OMS define la salud no solamente física, emocional, psicológica, familiar, religiosa, espiritual. O sea, al final el concepto de salud la OMS lo engloba muy amplio, ¿ya? Entonces viene a ser un problema de salud pública porque golpea múltiples cosas dentro del individuo, tanto de manera individual como de manera familiar. Entonces, si las cosas están, ¿por qué siguen pasando? ¿Por qué será? O sea, y dicen pues que el ser humano es el único ser viviente que tropieza con la misma piedra más de 2 veces. Dicen que no deberíamos de tropezar, pues, pero somos los únicos que tropezamos con la misma piedra múltiples veces. Entonces, si existen eso, yo no he entendido todavía el por qué siguen habiendo estas cosas. ¿Serán influencia del alcohol, de la droga, de las series de televisión que ahora vemos? Porque ya con el pago de las plataformas streaming, ¿verdad? Que no vamos a decir nombre porque nos pagan publicidad, pero este tipo de plataforma, digo, ¿será que también influye el ver este tipo de serie en el comportamiento de la gente? Porque también viene a ser parte de un comportamiento colectivo, porque no solamente uno, son varios y varios y varios. Y si usted ve, por ejemplo, pasa un accidente, el motorizado tuvo la culpa, se detienen 5 o 6 motorizados más y saben que él tiene la culpa, pero se bajan a defender al motorizado. Se bajan a defenderlo, yo ya lo he visto. Se bajan y hasta te quieren linchar y que vos fuiste el culpable, por no decir otras palabras, que vos casi lo matás, pero y ellos están viendo que él tuvo la culpa, pero independientemente de eso, ellos se bajan y lo defienden a él. Entonces es un comportamiento social también. Porque, hombre, yo miro que alguien se la está canteando y se está equivocando y digo, mira, brother, vos fuiste el culpable, asumí porque así tiene que ser, pero no, la gente no lo hace, la gente sigue apoyando todavía ese tipo de comportamiento. Entonces, ¿cuál será realmente? ¿Qué cree usted que puede hacer este meollo de todo esto? Porque si las leyes están, la finalidad ahí están, las medidas ahí están y se siguen vendiendo carros, eso es un hecho, no vamos a detener la economía, no vamos a detener el comercio. Los vehículos ahí están, las motos ahí están. Y más ahora que viene diciembre, con el aguinaldo, sin prima, sin fiador, a cuotas chiquitas, como dicen en varios comercios, y te llevas tu moto. Entonces, digo, ¿qué más se puede hacer o qué más podemos hacer nosotros? Porque nosotros como médicos, como personal de salud, tenemos la obligación de dar un mensaje. Tenemos la obligación de decir a la gente, oye, esperen, esto al final en algún momento va a ser incluso la primera causa de muerte.
Incluso puede matar, incluso ya los accidentes de tránsito matan más que un cáncer y que no debería de ser así, porque en cáncer por múltiples cosas no se puede detener, pero los accidentes de tránsito sí. Entonces, ¿qué cree usted que está pasando realmente? Bueno, evidentemente que es un problema cultural. Pero hay varios factores, por ejemplo, lo que yo te decía, las explosiones, el aumento del acceso a los vehículos, hay mejores carreteras. Aquí nosotros en Carazo, me acuerdo que ampliaron era una carretera de un carril de ida y un carril de regreso de Jinotepe a Mandaín. Ahora es prácticamente una autopista de 4 carriles, 2 de ida y 2 de regreso. Comenzaron a aumentar los accidentes por moto, varios, y es súper traumático. Uno perdió el brazo, salió en el aire, el otro salió el pie. Pero el problema no está en que haga buenas carreteras o que la gente tenga acceso, porque eso es parte del desarrollo. Entonces lo que hay que estar claro es que es un problema cultural, ¿no? Es un problema cultural y tiene que venir desde lo que es la educación del niño, desde las escuelas, la educación vial, el desarrollo de la responsabilidad como ciudadano, ¿no? Porque, digamos, que vos no seas casado y sos soltero, pero ahí puedes ir a matar al jefe de una familia y vas a dejar en desgracia a la familia. Ahora, muchas veces hay planteamientos, ¿cómo decirte? Por ejemplo, la gente no va a dejar de divertirse, la gente no va a dejar de beber alcohol. Eh, Tienen que hacer leyes que vayan a disminuir, por ejemplo, los grupos de riesgo. Porque generalmente, ¿quiénes son los que se matan en moto? Los jóvenes. Estos son los número uno, los que se matan. Entonces, tal vez controle. Ahora, vos ves, por ejemplo, aquí en Carazo lo que hemos visto nosotros. Vos vas a medianoche y ahí está la policía. Porque antes la policía, digamos, va respondiendo de acuerdo o sea, las instituciones del Estado van respondiendo de acuerdo a los problemas, porque es un problema, como decimos, de salud pública, por lo cual tiene que tener una respuesta de autoridades nacionales. Entonces la policía aumentó su cobertura, ahora están a medianoche, aumentando los controles y todo eso, entonces vas a ver que se están aumentando los accidentes en la madrugada, 4 o 5 de la mañana. ¿Está la solución en prohibir el alcohol? No creo. Más bien una cosa cultural de desarrollar la responsabilidad como individuo, la responsabilidad social como individuo. Ahora, mucha gente dice que eso no se puede lograr. Fíjate que aquí en Nicaragua, bueno, lógicamente soy especialista desde el 90, 92, pero yo salí de médico en el 86, de médico general, y más o menos hemos conocido la problemática y todo eso. Uno de los grandes cambios sociales, de cambios de conducta, que es súper difícil, sin embargo se logró en esta sociedad de Nicaragua, era el cigarro. ¿Eh? ¿Y quiénes tienen que ver todo eso? Tienen que ver todos los sectores, desde los que son los que venden los cigarros, desde los que venden el alcohol, los que tienen una responsabilidad en esto. Yo me acuerdo que en secundaria, que en los 70, que yo estaba en secundaria y la transición a la universidad, vos fumabas en la universidad. Primer año. Es más, fumabas vos y los profesores. ¿Ya? Y hasta los 90, 94, 95, vos mirabas gente fumando en los buses. Es más, fumando en los hospitales. Claro que sí, la gente fue a chavalos. Ya, pero la verdad es que la gente dejó de fumar y que comenzaron, y la misma sociedad comenzó a presionar, pues, oye, no fumé, oye, apague ese cigarro, la gente que vive en los buses. Ahora, vos si vos andas en un bus público, la gente no va fumando. Y antes eso era súper común, y eso fue a nivel mundial. Vos tenías viajabas en avión y tenías un sector de fumadores y un sector de no fumadores, y lo único que los separaba, los dos sectores, era una cortina. Ahora es prohibido. Ahora, no puede fumar en ningún ambiente. Y ahora hay restaurantes, por ejemplo, en Managua, que son, no se puede fumar, es prohibido fumar. Como ahorita te asustaste, pues, ahora es prohibido fumar en un hospital, no puede. Antes los médicos estaban pasando visitas y estaban con el cigarro.
Es más, y los pacientes muchas veces. Y comenzó a haber como una revolución que para mí eso es lo que les digo. ¿Cómo comenzó eso? No sé, pero comenzó una campaña masiva, responsable, por parte del Estado, por todas las instituciones, por la mente y todo eso. Y ahora los ambientes sanos de humo casi no hay. Entonces deberíamos de hacer lo mismo para la conducción con responsabilidad, que no es la policía lo que va a hacer. La policía pone las leyes de tránsito, pone los mecanismos de supervisión y todo eso, pero la responsabilidad de que si bebés manejando no depende de vos. Ahora, sí hay cambios, lo que pasa es que tenemos mayor población, mayor parque vehicular, más acceso a las motos y ahora acordate, por ejemplo, yo me asusté un día que fui arriba. Hay una zona franca ahí ahorita y todavía anda la gente sin casco. Y vos vas a ver, vos te vas cualquier viernes a cualquier bar, por ejemplo, aquí en Carazón, donde hay zona franca. El montón de gente de zona franca que tienen moto y están bebiendo. Ahora, es el bar el que tiene la responsabilidad de decirle, no, no te puedo vender si no saben si andas en moto o no. Entonces es una cuestión cultural más profunda, más allá de lo que se puede ver. Entonces, doctor, ya verás que tocamos un poco lo que fue pues, las causas de esto, pero vayamos realmente al punto más sensible y más, diría yo, importante que tendríamos, ¿verdad? Que es que la gente de primera mano, de experiencia, conozca cuáles son esas lesiones, porque nosotros hablamos que el accidentado va a sufrir esto o que el accidentado va a perder lo otro, pero realmente de primera mano, dentro de toda su experiencia, cuál sería o cuáles son las lesiones que un accidentado puede presentar y todo lo que lleva a la lesión, las secuelas, las complicaciones, el tratamiento, el periodo de invalidez, porque aquí entra también otro término que es la invalidez. La gente no solamente se accidente y ya, o sea, la gente queda invalidada, queda en una invalidez que a veces ni puede seguir trabajando. Y no seguir trabajando es una repercusión muy fuerte en la economía familiar. Entonces, ¿cuáles serían esas lesiones? Dentro de esas lesiones, los manejos, las complicaciones y todo eso que una persona en un accidente puede presentar. Mira, las lesiones más comunes, ¿verdad? En este caso, lo importante sería tomar en cuenta las principales variables. Lo primero es en qué te accidentas. No es lo mismo el accidentado en vehículo o en buses, como la barbaridad que hubo en aquel salvaje que se cruzó el río y, ¿te acordás? Y se ahogaron varias gente. Eh, Creo que fue al lado de Matagalpa. Que quiso, además, creo que dicen que iba en esta variedad el chofer y se quiso cruzar y se lo llevó el río. Que las motos. Ahora, cuál es lo probablemente las lesiones más frecuentes de la gente que anda en moto? Ese, y además de que la más frecuente es la que presentan mayores complicaciones. La de los vehículos tienen que ser vehículos de alta velocidad. Los que he visto yo en mi experiencia, digamos, eran aquellos vehículos a medianoche, en estado de ebriedad, alta velocidad, ya sea que ellos chocaban contra otros o chocaban con ellos o se pasaban llevando a alguien. Y lo más común es el acceso a la moto. Entonces, ese es el otro que en Managua ya sabes, vos vas a ver en Managua, vas manejando y ves que todos los motociclistas violan las leyes de tránsito. Te avanzan por la derecha, te avanzan por la izquierda, en línea continua, les vale. Entonces, las lesiones son súper variadas. Ahora, cuando hablamos de una lesión y vamos a otra variable, el tipo de paciente. ¿Es asegurado? No es asegurado. ¿Es trabajador? No es trabajador. Porque todo eso va sumando costos. Lo primero son los costos de vida. Eso es lo primero. ¿Ya? Eh, Tengo entendido, por ejemplo, que iba en disminución, pero siempre hay accidentes de tránsito con muertos en Semana Santa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes? Depende del vehículo y depende de la lesión. Pero para mí, por ejemplo, la más grave, trauma craneoencefálico. Un trauma craneoencefálico. Y el problema del trauma craneoencefálico es que muchas veces los motociclistas se accidentan con el casco en la mano.
En vez de llevarlo puesto, lo llevan a un lado, como accesorio, lo llevan los pijudos. Entonces, traumas craneoencefálicos, que lo más barato que le sale es la muerte cuando se mueren. Porque generalmente la mayoría de traumas craneoencefálicos y con accidentes de ese tipo, lo menos, una secuela neurológica. La paralización de la mitad del cuerpo, hemiplegia, la afectación de uno de los nervios, porque va a depender de dónde es la lesión motora. Ya he visto pacientes que eh, no pueden valerse por sí mismos y eso ahora, si él trabaja por su cuenta, se fregó la familia, porque además de que tiene que buscar dónde ir a trabajar para compensar ese dinero que ya no entra, también tiene que hacer dinero para pagar el tratamiento, porque a pesar de todo, digamos, y que el sistema de salud en este país es principalmente gratuito, pero también hay medicinas que no están en la lista básica, que no las da el Estado, que son caras por el tipo de lesión, porque estás hablando que entre más complejo el accidente, más compleja la especialidad. Ya no solo es un ortopedista, sino que es un neurocirujano, un neurólogo, un internista. ¿Verdad? Y las otras que para mí son las más frecuentes son las fracturas. Entonces, en los motociclistas que va desde una simple fractura o un E15, por ejemplo, así de tobillo que se recuperan en 15 días, 3 semanas, hasta fracturas expuestas. Ahora, ¿cuál es el problema de la fractura expuesta? Que hay fracturas expuestas que son las fracturas de baja velocidad, se sale un poquito el hueso y lo lavas y muchas veces ni siquiera le pones materiales. Pero desde que hay fracturas expuestas, donde son violentas, con la exposición del hueso, muchas veces la pérdida del miembro, estás hablando de que desde ahí ya lleva el riesgo de que como se salió el hueso, la probabilidad de infectarse es mucho más alta que cuando es cerrada. ¿Ya? Y entonces eso implica muchas veces, por ejemplo, hay una fractura que se infectan por el tipo de trauma, no le puede dar material y hay veces que pasan hasta 1 o 2 años para recuperarse. Y volvemos a lo mismo. ¿No? Si es trabajador, lo cubre el seguro. Y eso es pérdida para el Estado. Y el seguro no te cubre todo el salario de tu mes. Y hay una ley dependiendo de que te cubre hasta ciertos meses un porcentaje y ahí va bajando. Después vienen las discapacidades. ¿Qué pasa si tenés discapacidades permanentes? Y entonces, el problema de la fractura y sobre todo las expuestas es que todititos son materiales caros. No hay material barato ahí. Y entonces, generalmente lo tienen que operar en hospitales públicos. Que mal que bien, que aunque la mayoría te abastecen con los materiales, tienen unos eh, procedimientos un poco burocráticos. Muchas veces en ciertos países, en ciertos hospitales del país, muchas veces te están operando hasta 3, 4 semanas después. ¿Ya? Ahora, ¿cómo decirte? Y dependiendo de cómo van viendo los accidentes, se van tomando las medidas. Yo creo que ya hace como 10, 15 años, creo que me pareció leer un artículo, por ejemplo, que en la Florida eh, tomaron la decisión de permitir que la gente anduviera sin casco. Y la explicación que daban mucho era de que el número de donantes de órganos había bajado. Y acordate que generalmente el que anda en moto lo que se da es el trauma craneoencefálico y el resto de órganos está bien. Pero en este país nosotros no hacemos trasplante. No tenemos la lista. Porque que esa sería sacar ventaja de la irresponsabilidad del conductor de protegerse. ¿Ya? Porque para mí la primera causa es la parte cultural, la falta de educación y de respeto a las leyes. Porque la policía, por mucho que quiera, por muchas leyes, $100,000 le puede poner de multa, la gente siempre va a beber. Entonces, eh, eh, hay que ver la conciencia del ciudadano de el peligro que significa para ellos. Acordate que ahora
muchas veces matan a otras personas inocentes que nada tienen que ver en esto y la desgracia va para los dos, porque el que cae preso porque es culpable ya no va a trabajar y el muerto lesionado Ah, va a ser. nada va a hacer. Entonces, acordate ahora, las otras lesiones que hay después de las ortopédicas son aquellas lesiones de que son traumas de tórax cerrado, traumas de abdomen cerrado, que implican costos, son caras. ¿Por qué razón? Porque son quirúrgicas. ¿Ya? Son quirúrgicas y lo mismo va de accidentes tan masivos que no puede, que aunque lo operas se te mueren, hasta gente que queda sin tucos sin segmentos de intestino, que quedan con colostomía. Me explico, una tragedia todo eso. Entonces la gente tiene que tener la conciencia al respecto. Ahora, doctor, tocando un tema importante, diría yo, por las fechas que nos estamos acercando a final de año. Octubre, noviembre, diciembre son los meses donde más la gente hace deporte, tal vez no deporte, hace ejercicio para tratar de verse bien en diciembre, ¿verdad? Para la foto, que me quede bien la ropa que traje de no sé dónde, de tal página. Voy a hacer ejercicio en 2 meses para que me quede. Es más, hasta se la piden una talla menos para ellos poder ponerse la meta de poder bajar de peso, dicen ellos. Entonces viene el auge de la gente que va al gimnasio, de la gente que va a levantar pesas. Y he visto, por lo menos en mi experiencia cuando era más chavalo, yo iba al gimnasio y miraba en muchos de los gimnasios gente que no sabía nada de ni siquiera de movimientos pasivo-activos de los músculos, de las articulaciones, ¿verdad? De que, pues digo yo que una persona que va a instruirme a hacer ejercicio debería de saber para evitar las lesiones deportivas. ¿Verdad? Que uno en teoría va a un gimnasio y deposita la confianza en el instructor para yo no lesionarme y hacer bien el ejercicio, pero pues se ha visto eso. Entonces, ya que viene ahorita ese auge de ir al gimnasio, ¿cuáles son las lesiones deportivas a causa del gimnasio que usted más atiende o que ha visto que han tomado auge pues en lo que son este tipo de lesiones deportivas? Como vos decías, en realidad hay un auge de gimnasia. Yo me acuerdo que, ahora estoy asustado cuando decía, yo cuando iba al gimnasio, porque en mis tiempos no existía. El único gimnasio me acuerdo que había era el Hércules en Managua. Sí, todavía. Sí, oye, y la gente que hacía gimnasia era generalmente gente que practicaba el fisicoculturismo. Y uno los miraba como raro. Porque no eran muchos. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto nosotros en los últimos años? El auge de gimnasio. ¿Ya? Pero también a la misma vez que vemos el auge de gimnasio, yo tengo la impresión de que no todos los gimnasios tienen instructores adecuados. Y eso es una cuestión importante, porque si vos no tenés un instructor adecuado para hacer, eh, por ejemplo, pesa, porque todo tiene su técnica y su... eh, ¿Por qué razón? Porque una mala técnica te va a llevar a lesiones musculoesqueléticas severas, muchas veces hasta discapacitantes. ¿Qué es lo que he visto yo en los últimos años? Principalmente lesiones de espalda. Se le llama lumbalgia, ¿verdad? Pero lumbalgia ya sabemos que es solo el dolor en la zona lumbar. Pero esa es la parte más afectada y lo que te está traduciendo de que es principalmente muscular. ¿Eh? Columnas cervicales, tendones del hombro, tendinitis de hombro. Muy raro lesiones de tendones de codo. Poco he visto de tendones de codo relacionadas a la actividad, ¿verdad? Muchas veces te llegan, pero es por una enfermedad de base, tipo artritis, una enfermedad de Kerben, una epicondilitis y esas cosas que le llaman codo de tenista o el codo del golfista. Pero principalmente las lesiones que he visto yo es espalda, columna cervical y tendinitis de hombro. Rodilla, raro, pero se dan. Sobre todo cuando de manera no adecuada comienzan a levantar grandes cantidades de peso. Porque hay diferentes formas. Ahora, todavía no estamos en una epidemia,
Y la explicación que yo me doy es de que, digamos, la mayoría que, por lo menos en los gimnasios en Carazo, que he visto que hacen gimnasia intensiva, son bastante jóvenes. Chavalas de 13, 14 años hasta 30 años. Es rara las personas mayores, bastante jóvenes, varones. Nada más que el varón lo he visto como un poco más maduro que practica gimnasio. Arriba de los 25, 28 años, 30 años. Supongo yo que por cuestiones estéticas, ¿me entiendes? Para verse bien, las damas para verse más desarrollado, porque como todo ser humano, uno no tan contento que lo que tienen. Si son flacas, porque están flacas. Si están gordas, porque están gordas. Si el pelo lo tienen negro, tienen el pelo negro. Y es lo mismo los varones, pues, que quieren verse más macho alfa y esas cosas así. Y aunque muchos, por lo menos yo, a los que me llegan a la consulta por lesiones de ese tipo, yo lo primero que le pregunto es ¿por qué hace gimnasia? Y la mayoría me dice que por salud. Ya si es cierto, no sé. Entonces, vos le das consejos pues sobre lo que es la adecuación. Y la otra cosa que me llama la atención que la gente cada vez practica, las personas jóvenes, cada vez practican menos deporte, ¿no? Por ejemplo, antes, quienes comenzaron a hacer el gimnasio aquí de los jóvenes, ya los futbolistas que iban para primera división, segunda división, ya más desarrollo de los equipos. Y es lo mismo, pues va desarrollando, este es un desarrollo de la sociedad. Vamos viendo más medios de comunicación, vamos viendo cómo se prepara el futbolista, Cristiano Ronaldo, que hace gimnasio, entonces el montón hacen gimnasio, la chavala hacen gimnasio para verse mejor, como vos decís, para la ropa. En resumen, lo que te quiero decir es de que lo más importante de una persona que practica gimnasio es que este gimnasio tenga un buen entrenador. Si no, puede provocar una lesión seria. Ahora que tocó ese punto, Doc, de la edad, sí, es cierto, por lo menos cuando yo paso donde mi mamá tiene un gimnasio enfrente de la casa, y sí, la gran mayoría, más del 70% de la gente que yo veo pasar son chavalos, chavalos que incluso se van con el uniforme del colegio, se van a cambiar en el gimnasio y hacen el ejercicio. Entonces, a veces donde yo pienso, ¿será bueno, será recomendable de que una persona menor de 18 años, porque ya se sabe que a los 18 años termina la madurez de desarrollo y crecimiento del ser humano, ya en los dos sexos, ¿verdad? O tanto hombres como mujeres. Entonces será recomendable sobre un deporte, ¿verdad? Que es en este caso el fútbol, voleibol, básquet, etcétera. Será recomendable mejor hacer pesa o practicar un deporte para esa edad. O realmente se está tomando mal las cosas o es recomendable o combinar las dos cosas, lo que es levantamiento de pesas y deporte. ¿Cómo considera usted este punto? ¿Es recomendable realmente a los chavalos antes de cumplir su mayoría de edad practicar el levantamiento de pesas más que practicar un deporte? Bueno, vos sabés que eso es bien variable y todo eso. Como opinión personal, pienso que el levantar pesas, si vas a levantar pesas, que sea de la forma adecuada. Ya, porque todo eso tiene sus límites, sus relaciones, que eso supongo yo que hay gente preparada al respecto. De hecho, lo que yo recomendaría, por ejemplo, a los jóvenes es que practiquen el deporte. Y dependiendo del deporte que practiquen, el gimnasio. Pero hay gente que lo que le gusta es el gimnasio, sí. Es lo que yo te decía. Eh, en mis tiempos solo el gimnasio Hércules. O sea, sí, el que practicaba un gimnasio era porque era fisicoculturista y era súper raro. Ahora va para arriba. O sea, todos los chavos quieren estar en el gimnasio y muchas veces ni siquiera quieren jugar fútbol, ni béisbol, sino el gimnasio. Y la otra cosa es que acordate que estamos en etapas generacionales y las generaciones más modernas ahora tienen otro ambiente, por ejemplo, el desarrollo de las redes, la adicción al celular. Entonces el chaval en vez de estar jugando fútbol y todo eso, prefiere irse a su gimnasio, hacer su ejercicio y después se va a su celular o a su computadora. El desarrollo de estos videojuegos.
PlayStation y esas cosas nunca aprendí. Lo más que jugué fue el Atari. Imagínate. Ya después para mí, sin embargo, por ejemplo, yo he visto de que chavalos que practican estos videojuegos, porque todo tiene su razón de ser y todo eso. Por ejemplo, cuando son médicos no les cuesta hacer la paroscopía. ¿Eh? Y tienen desarrollada la habilidad, la mano, los ojos y todas esas cosas. Como todo el exceso es malo. Entonces, el chavalo tiene que tener una buena educación. eh, Antes se llamaba, le decían educación física en los colegios. Tiene que tener una buena orientación física y desarrollar actividades de gimnasio de acuerdo a su edad, de acuerdo a su peso y de acuerdo a su actividad. Volvemos a lo mismo. En este caso, ¿qué es la clave de los gimnasios? Un buen instructor, bien preparado, certificado, ¿ya? Si no va a estar lesionando a la gente. Entonces, en este caso, creo que yo como personal de salud le diría a la población, mayormente a los chavalos, pues cuesta un poco, ¿verdad? Pero el que va al gimnasio es porque tiene la capacidad económica de asumirlo. Que visiten un médico especialista en este ramo. Si se lesionan. No, tal vez yo diría que lleven un seguimiento, porque como usted dijo, los instructores en la mayoría no son ni siquiera estudiados, pero entonces yo diría aquí que tal vez de vez en cuando vayan donde un médico especialista en la materia para por lo menos ver y valorar qué tan bien está haciendo el ejercicio para evitar lesiones, porque si el entrenador no te lo va a decir, ¿quién te lo va a decir? Mira, qué interesante lo que decís. ¿Ya? Y ahorita me hiciste pensar es, ¿cuántos médicos especialistas en medicina deportiva hay en el país? Cupertino Borrell, que es cubano. El otro era el famoso de Diriamba, pero ya debe haber muerto, doctor Quintanilla. Pero si vos te fijas, la medicina deportiva como tal, médicos buenos en Nicaragua es que se acerquen más a la medicina deportiva. Chamorro, el doctor Chamorro del Manolo Morales. Y es porque fue portero, fue atleta de alto rendimiento, portero de la selección nacional, jugador de primera división y conoce las lesiones, porque eso es bien importante, conocer las lesiones deportivas. Pero especialistas como tal, el médico del deporte, no hay mucho en este país. Entonces tendríamos que estudiarlo, entonces, Así es, para ese es un buen campo. una buena oportunidad de negocio esa. No, pero sí, realmente creo que, y bueno, y este también sería un campanazo a las universidades también, meter en los pénsul más, porque realmente yo opino que el pénsul de las universidades tienen que ir cambiando en base a la experiencia que tenga la población. Entonces, si se está viendo que hay mayor auge de una necesidad de medicina deportiva, hombre, hay que meterlo en los pénsul, pues por lo menos una clase, para que el médico general que salga por lo menos tenga la noción, porque al final uno lo que hace es orientar, tampoco yo me voy a ir a meter siendo, si un dado caso fuera médico deportivo, no sé cómo le dicen, deportista deportivo, entonces no voy a ir a estar a la par del paciente, decirle, mira, no lo hagas así, no lo hagas allá, ¿verdad? No, ese exacto, ese es el papel del instructor. Pero por lo menos tener la noción de decirle, hombre, mira, no, el movimiento que estás haciendo, enséñame cómo lo estás haciendo, lo hago así, no es así, mejor hacerlo así. Entonces, para que ya por lo menos ir una mejor orientación y disminuir las lesiones deportivas, porque al final, al igual que el accidente de tránsito que está tomando auge, las lesiones deportivas con este auge de los gimnasios va a llegar a tener un punto muy importante, la salud pública también. Y si lo podemos evitar ahorita, mejor, porque a veces nosotros hacemos más medicina curativa que medicina preventiva. Y está basado en estudios, ya grandes estudios. La medicina preventiva es barata, de fácil acceso y que te previene múltiples cosas. Y si llegas hasta el punto mejor, no, es que cuando ya me lesioné, viene el médico deportivo, viene el ortopedista, viene el fisiatra, viene el fisioterapeuta,
muchos campos que incluyen más costos. Entonces creo que mejor si se puede, hay que prevenir antes de lamentar. Exactamente, ese es el punto. Entonces, doctor, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por haberse tomado un poco de su tiempo en compartirnos de su amplia experiencia, en su amplia sabiduría. Y pues espero volvernos a sentar otro día para seguir comentando, porque yo sé que usted tiene múltiples historias que nos puede contar y que son bastante educativas, porque al final, ¿quién es mejor que el personal de salud para decir la verdad de las cosas, para llevar la verdad de las enfermedades y hacer conciencia? Creo que el personal de salud tiene un papel muy importante en la prevención de las enfermedades. No hay que dejarle la responsabilidad al Estado, al Ministerio de Salud, a los colegios. Creo que también nosotros, desde nuestras redes, del boca a boca, todo personal de salud debe estar orientado a la prevención de las enfermedades. Bueno, agradecerte por la experiencia, nueva experiencia y estamos a la orden.